Venezuela y sus 300. Este es el mensaje que quiero compartir contigo hoy. He escuchado mucho unos profetas que están en las redes sociales que dicen que Dios va a obrar sobre Venezuela y va a cambiar toda la situación que está aconteciendo en nuestro país cuando toda la nación caiga de rodillas, y entonces va a venir un grandísimo avivamiento donde todos los venezolanos nos vamos a arrepentir, y eso va a traer un obrar de Dios y un tiempo de prosperidad y abundancia grande, sin límites, impresionante. Ahora, hay un detalle, y es que Dios nunca va a hacer que toda una nación caiga de rodillas, porque aquellos que conocen Venezuela se imaginan, y no es que les sea imposible, Dios, Azorte, que es la montaña donde se practica la mayor cantidad de brujería por segundo en Venezuela. Usted se imagina a todos los brujos de Sorte arrodillados y arrepentidos. Y si esos incrédulos, esos ingratos no se arrepienten, entonces Dios no va a obrar sobre Venezuela. ¿Será que aquellos que anuncian eso se les ha olvidado cómo Dios trabaja? Y es que Dios trabaja de manera sorpresiva, sorprendente, pero siempre con un remanente. ¿No es acaso el mismo Dios que levantó a Gedeón en medio de una opresión de los madianitas para que combatiera y los venciera, y hizo que Gedeón se desprendiera de 9.700 hombres aproximadamente y se quedara con 300? ¿No será que en vez de hacer apología o hacer una predicción que tiene que ver con un avivamiento, con una conversión, con un arrepentimiento nacional, que no es que sea imposible para Dios, es que Dios no trabaja así? ¿No será mejor que hagamos apología e impulsemos ese remanente escogido por Dios, que día tras día pone sus rodillas no solo en Venezuela, también en Colombia, en Uruguay, en México y en cada rincón del planeta Tierra? Hay gente que predica mucho un avivamiento mundial como si de repente, como por arte de magia, todas las naciones van a caer de rodillas clamando al Señor, y eso es mentira. Dios siempre trabaja con un remanente, de manera sorpresiva y de manera sorprendente, porque más de una vez hemos visto como un solo hombre es capaz de trastornar a una nación. Hemos visto como nuestro Señor Jesucristo fue capaz de partir en dos la historia de la humanidad. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que hiciera rogativas, peticiones y oraciones por todas las personas que estaban en puestos de eminencia. Y dice literalmente en 1 de Timoteo 2:1, para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Vivamos quiénes? Nosotros, los hijos de Dios, nosotros, el remanente. Puede que usted sea el único creyente de su familia. Puede que de su familia apenas un 2, un 3% sean las personas que creen en el Señor Jesucristo, pero esas personas representan el remanente escogido de Dios. Y el cuerpo de Cristo, que es ese remanente que está aquí en la tierra, no está representado por una mayoría. Mentira, somos una minoría escogida. Somos esa minoría que Dios mandó a vivir como ovejas en medio de lobos. Somos esa minoría que somos luz en medio de las tinieblas. Somos esa minoría que hemos sido salvos en medio de un mundo condenado. Somos esas espigas de trigo que viven rodeada de maleza. Somos el remanente escogido de Dios. Si usted es el único creyente de su familia, usted es el remanente escogido de Dios. Dios no necesita mucho para hacer mucho. Dios necesita poco para hacer mucho, para hacer cosas extraordinarias. No se trata de vivir anunciando un mega avivamiento nacional o mundial. Se trata de dirigir la mirada a continuar llevando la palabra de Dios para activar a cada hombre y mujer que fue escogido por Dios en la eternidad, a cada hombre y mujer que ha decidido creer en Cristo y que va a convertirse en un hito histórico en su familia, porque después de él se van a levantar hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que han visto y van a ver cómo Dios se manifiesta en medio de cualquier circunstancia, que puede ser que estemos rodeados como las ovejas rodeadas de lobos, que puede ser que al igual que las espigas de trigo estemos rodeados de maleza, que puede ser que como una pequeña antorcha estemos rodeados de unas densas tinieblas, pero como somos el remanente escogido de Dios, eso no depende de cuán pocos somos, sino de lo grande que es el Dios en quien estamos creyendo. Tú que estás viendo este video,
tienes que entender que Dios hace cosas extraordinarias con poco, con gente pequeña, con gente que está en el anonimato, con gente que nunca se ha imaginado todo lo grande que es el poder de Dios. Somos pequeñas antenas receptoras conectadas a una fuente eterna de salvación, de poder, de misericordia, de amor y de milagro. En tus manos está el seguir laborando, trabajando, y más allá de toda tiniebla, más allá de toda oscuridad, más allá de todo tropiezo, más allá de que hay días que te sientas que ya no puedes más, que es imposible, que no lo vas a lograr, que no tienes lo que anhelas, que no has visto lo que viene, no puedes olvidar que no perteneces ni estás atado a un gobierno terrenal, sino que dependes de un gobierno celestial, que dependes de un Dios todopoderoso, maravilloso, eterno, misericordioso, que lo ha hecho una vez y lo volverá a hacer contigo, porque tú eres parte de esos 300 guerreros de Dios. Tú eres parte del remanente de Dios. No nos pongamos a esperar que venga como una nube de arrepentimiento sobre un país, sobre una nación, sobre un pueblo, sobre una ciudad, sino que entendamos que tú y yo somos soldados combatientes del ejército de Cristo, somos ese remanente escogido, somos los embajadores de su reino, y como tal tenemos el respaldo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Somos, y tú y yo somos de los 300 de Cristo. Que el Señor te bendiga grandemente y que quites la mirada de toda dependencia terrenal. No importa, no pienses en lo político. La iglesia no es una iglesia para estar metida en lo político. La política es otra cosa. Ora por tus gobernantes para que tú vivas quieta y reposadamente. Y la palabra quieto significa alguien sujeto a la palabra de Dios, y reposadamente significa que vas a estar siempre en íntima comunión y en estrecha unión con el Padre Celestial. Porque lo más poderoso que tú tienes como parte del remanente de Dios es que está lleno de su Espíritu Santo, es que estás sellado, es que en el mundo espiritual eres luz, que en el mundo espiritual tienes la armadura de Dios puesta sobre tu vida. Ser un remanente de Dios es la demostración del poder de Dios, de ese Dios maravilloso que con muy poco hace mucho. Que Dios te bendiga grandemente.